Hola, hola, mis queridos apasionados de las historias que nos roban el alma y nos dejan suspirando. Un día más juntos en este rincón de emociones fuertes y tramas que nos hacen vibrar. Hoy, como ya sabrán los habituales y también los que se suman por primera vez, nos embarcaremos en un viaje a través de esas narrativas que nos tienen pegados a la pantalla, esas que nos hacen creer en el amor a pesar de todo, y que nos muestran la fragilidad y la intensidad de las relaciones humanas. Hoy, vamos a sumergirnos de lleno en el universo de las novelas turcas, esas que, con sus personajes apasionados, sus giros inesperados y sus paisajes de ensueño, nos conquistan capítulo a capítulo. Y en esta ocasión, quiero que afinemos nuestra atención en una joya en particular que ha conquistado corazones alrededor del mundo, Amor de Oficina, una serie que, con sus 18 episodios, ha logrado mantenernos al borde del asiento, con los nervios a flor de piel y el corazón latiendo a 1000 por hora. Si eres nuevo por aquí, bienvenido seas. Te invito a que te acomodes, te relajes y te dejes llevar por la magia de las historias que compartimos. Aquí amamos las tramas complejas, los personajes con personalidades que nos hacen reflexionar y las emociones que nos traspasan la pantalla. Y si ya eres parte de esta gran familia, gracias por volver. Tu presencia es lo que hace que este espacio sea tan especial. Antes de que la emoción me gane y me olvide de lo más importante, te recuerdo que si este tipo de contenido es de tu agrado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no te perderás ninguna de las nuevas aventuras que tengo preparadas para ti, porque, como bien sabemos, siempre hay una nueva joya turca esperando ser descubierta y analizada a fondo. Así que sin más dilación, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Amor de Oficina, esos 18 capítulos que, si aún no has visto, te aseguro que te harán creer en la magia del amor, aunque también te harán sufrir un poco, ya lo verás. Amor de Oficina nos presenta una historia que, a simple vista, podría parecer un cliché más de oficina, pero que, a medida que avanzan los capítulos, se va transformando en una compleja red de emociones y pasiones. Nos encontramos con Ayşe, una joven soñadora y optimista, que irradia energía y bondad por donde quiera que va. Ayşe es una talentosa diseñadora gráfica que, con su espíritu libre y su corazón de oro, ilumina cada espacio que pisa. Y en el otro extremo, tenemos a Can, un exitoso hombre de negocios, un magnate de la publicidad que, a primera vista, parece un hombre frío, calculador y distante, un jefe que impone respeto con su sola presencia. Pero, como suele suceder en las novelas turcas, detrás de esa fachada de hombre implacable, se esconde un alma sensible y un corazón que anhela ser amado. Desde el primer momento en que Ayşe y Can se cruzan, la química entre ellos es palpable, una tensión que se puede cortar con un cuchillo y que nos hace gritarle a la pantalla que se den un beso de una vez por todas. Esa atracción irresistible es el motor que impulsa la trama, pero, como es costumbre en las historias que amamos, el camino al amor verdadero no será nada fácil. Los malentendidos, las inseguridades personales, los exresentidos y las conspiraciones de terceros harán su aparición para poner a prueba la fuerza de ese sentimiento que comienza a nacer entre ellos. Ayşe, al inicio de la historia, es una joven que vive con alegría, que se tropieza con sus propios pies y que, con su naturalidad y su espontaneidad, le roba una sonrisa a cualquiera. Es una chica que no teme mostrar su vulnerabilidad, que confía en los demás y que siempre está dispuesta a ayudar. Can, en contraste, es el hombre que vive en su propio mundo, que se esconde detrás de una armadura de frialdad y que evita a toda costa mostrar sus sentimientos. Es un hombre que ha aprendido a desconfiar de los demás y que se refugia en su trabajo como escudo. Pero, poco a poco, a medida que la relación entre Ayşe y Can va evolucionando, vemos cómo sus muros comienzan a derrumbarse. Can empieza a mostrar una faceta más humana, una sensibilidad que nadie esperaba y una vulnerabilidad que nos enternece. Ayşe, por su parte, descubre que detrás de la fachada de jefe implacable, se esconde un hombre con un corazón noble y un alma atormentada. Sus interacciones, que al principio son tensas y están llenas de sarcasmo, se van transformando en momentos de complicidad, de miradas furtivas que lo dicen todo y de pequeños gestos que revelan una atracción cada vez más intensa. La oficina, que al principio era solo un lugar de trabajo, se convierte en el escenario de un romance que nos tiene al borde del asiento, esperando ansiosamente cada nuevo encuentro entre ellos. Los 18 capítulos del Amor de Oficina nos llevan por un viaje emocional en el que vivimos con ellos cada alegría, cada decepción, cada malentendido y cada momento de felicidad. Vemos cómo sus sentimientos se van desarrollando, cómo luchan contra sus propios miedos y cómo, al final, terminan cediendo ante lo inevitable, el amor.
La trama está llena de momentos de drama que te hacen apretar los puños, de momentos de comedia que te hacen reír a carcajadas y, por supuesto, de esos instantes románticos que te hacen suspirar y creer en el amor a primera vista. Los personajes secundarios también juegan un papel importante en la historia, aquellos que nos hacen reír con sus ocurrencias, aquellos que nos sacan de quicio con sus intrigas y aquellos que se convierten en nuestros mejores aliados. Las amistades de Aisha, su familia, los compañeros de trabajo de Kan, todos aportan su granito de arena para que esta historia sea aún más rica y emocionante. La complejidad de los personajes secundarios y sus propias historias nos ayudan a comprender mejor el mundo en el que se desenvuelven Aisha y Kan, y a darle más profundidad a la trama. En cada capítulo, la trama se complica, las situaciones se hacen más tensas y las emociones alcanzan su punto máximo. Vemos cómo Aisha y Kan se enfrentan a sus propios demonios, a sus miedos e inseguridades. Vemos cómo luchan contra los prejuicios de la sociedad y contra las personas que quieren separarlos. Hay traiciones, mentiras y secretos que salen a la luz, que ponen a prueba la fuerza de su amor y que nos hacen dudar de si podrán superar todos los obstáculos que se les presentan. Pero también hay momentos de ternura, de conexión profunda, de esas miradas que se cruzan y que lo dicen todo sin necesidad de palabras. Hay conversaciones que nos hacen reflexionar sobre el amor, la vida y el destino, y que nos invitan a cuestionarnos nuestras propias decisiones. Hay instantes que nos hacen creer que todo es posible, que el amor puede superar cualquier obstáculo y que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza. Es esa dualidad entre el drama y la comedia, entre la tensión y la ternura, lo que hace que esta novela sea tan adictiva y que nos mantenga pegados a la pantalla capítulo tras capítulo. La trama está tan bien construida que siempre nos deja con ganas de más, anticipando con ansias el siguiente episodio para descubrir cómo se resolverán los conflictos y cómo evolucionará la relación entre los protagonistas. Y no podemos olvidar la belleza de los paisajes de Estambul que nos acompañan a lo largo de la serie. Las calles llenas de vida, los atardeceres en el Bósforo, los cafés con encanto, todo contribuye a crear una atmósfera mágica que nos transporta al corazón de Turquía y que nos permite sentirnos parte de la historia. Los vestuarios, los decorados, la música, todo está cuidado al detalle para que la experiencia sea lo más inmersiva posible y para que cada escena sea un deleite para los sentidos. La música, en particular, es un elemento que realza las emociones de cada momento y que nos ayuda a conectar con los sentimientos de los personajes. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la química entre los protagonistas, que es uno de los ingredientes esenciales para que esta serie sea tan especial. La forma en que se miran, en que se tocan, en que se hablan, es lo que hace que nos creamos cada uno de los sentimientos que expresan. Es esa conexión auténtica que traspasa la pantalla y que nos hace suspirar con cada uno de sus encuentros y que nos convence de que están destinados a estar juntos. La habilidad de los actores para transmitir la complejidad de las emociones y la intensidad de la atracción entre Aisha y Kan es uno de los grandes logros de la serie. Los 18 capítulos de Amor de Oficina son un verdadero torbellino de emociones que nos llevan por un camino lleno de sorpresas, de giros inesperados y de momentos que nos hacen saltar del asiento. Cada episodio nos deja con la intriga de saber qué va a pasar a continuación y nos mantiene enganchados de principio a fin. Los guionistas han sabido crear una trama que no deja de sorprender, con giros inesperados que nos hacen cuestionar nuestras propias teorías sobre cómo terminará la historia. Los personajes, tan imperfectos como nosotros, nos resultan cercanos y nos hacen empatizar con ellos desde el primer momento. Sus errores, sus miedos y sus inseguridades nos permiten verlos como seres humanos reales y nos hacen conectar con ellos a un nivel más profundo. Y por supuesto, el amor, ese sentimiento universal que mueve montañas y que es el motor de todas las historias que amamos, es el verdadero protagonista de esta serie. La historia de Aisha y Kan es una prueba de que el amor puede surgir en el lugar más inesperado, incluso en una oficina llena de estrés y deadlines. Es una historia que nos recuerda que el amor puede ser complicado, pero que al final, siempre vale la pena luchar por él y que, con esfuerzo y perseverancia, puede vencer cualquier obstáculo. Y es que, como sucede en muchas novelas turcas, el camino al amor no es un camino de rosas, sino una montaña rusa llena de emociones. Hay momentos de felicidad absoluta, de esos que nos hacen suspirar y creer en el amor verdadero, pero también hay momentos de dolor y decepción, de esos que nos hacen llorar a moco tendido. Vemos cómo los personajes crecen, cómo maduran y cómo aprenden a amar de forma más sincera y auténtica. Vemos cómo superan sus miedos, cómo enfrentan sus inseguridades y cómo se atreven a arriesgarlo todo por la persona que aman. Y eso es lo que nos engancha, esa mezcla de drama, comedia y romance que nos hace soñar y creer que,
al final, todo saldrá bien. Los personajes no son perfectos, cometen errores, toman decisiones equivocadas y lastiman a quienes aman, pero eso es lo que los hace tan humanos y tan cercanos. Y eso es lo que nos permite identificarnos con ellos y vivir sus historias como si fueran las nuestras. Sus experiencias nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a cuestionar nuestras propias creencias sobre el amor. La ambientación, la fotografía y la música son también elementos clave que contribuyen a la magia de esta serie. La paleta de colores, la iluminación, los planos, todo está cuidado al detalle para crear una atmósfera que nos transporta a Estambul y que nos permite sentirnos parte de la historia. La belleza de los escenarios naturales, la arquitectura de la ciudad y los detalles de la vida cotidiana de los personajes son un deleite para la vista y nos ayudan a sumergirnos en el mundo de la serie. La música, con sus melodías suaves y románticas, acompaña cada escena y nos ayuda a conectar aún más con las emociones de los personajes. Y no podemos olvidar la actuación de los protagonistas, que logran transmitir cada matiz de sus personalidades y cada uno de sus sentimientos. Es una actuación que se siente natural y auténtica, que nos hace creer cada palabra que dicen y cada mirada que intercambian. La química entre los actores es tan palpable que nos convence de que la historia de amor entre Aise y Khan es real. En definitiva, Amor de Oficina es una serie que lo tiene todo, una buena historia, personajes entrañables, una ambientación cuidada y una química innegable entre los protagonistas. Es una serie que nos hace reír, llorar, suspirar y creer en el poder del amor. Y ahora que hemos llegado al final de este viaje por los 18 capítulos del Amor de Oficina, es momento de recapitular un poco lo que hemos visto y de analizar los elementos que hacen de esta serie una joya dentro del universo de las novelas turcas. Hemos presenciado el nacimiento de un amor en un entorno poco convencional, una oficina donde el estrés y las responsabilidades parecen ser los principales protagonistas. Hemos sido testigos de las dificultades que enfrentan Aise y Khan para estar juntos, las barreras que deben superar y los sacrificios que deben hacer para poder vivir su amor plenamente. Y hemos vibrado con cada uno de sus encuentros y desencuentros, con sus risas y sus lágrimas, con sus momentos de felicidad y sus momentos de dolor. Hemos reído con sus ocurrencias, hemos llorado con sus decepciones, hemos sentido mariposas en el estómago con sus miradas furtivas y hemos apretado los puños de rabia con las intrigas de los villanos. Hemos amado a los protagonistas, nos hemos enfadado con los antagonistas y hemos soñado con que todo termine en un final feliz. Y eso, mis queridos amigos, es el poder de las buenas historias, la capacidad de hacernos sentir, de transportarnos a otros mundos y de hacernos creer en la magia del amor. Y si tú, que estás viendo este vídeo, aún no te has animado a ver Amor de Oficina, te aseguro que te estás perdiendo una historia que te va a encantar. Es una serie que te hará creer en el amor a primera vista, que te hará reír a carcajadas, que te hará llorar a moco tendido y que te dejará con el corazón calentito y una sensación de plenitud. Es una serie que te recordará que el amor no siempre es fácil, que requiere esfuerzo, valentía y perseverancia, pero que siempre vale la pena luchar por él. Y es una serie que, estoy segura, se quedará grabada en tu corazón para siempre, como un hermoso recuerdo de una historia que te hizo soñar y creer en la magia del amor verdadero. Así que no lo dudes más, busca los 18 capítulos y déjate llevar por esta historia de amor que te atrapará desde el primer minuto y te mantendrá enganchado hasta el final. Y antes de despedirme, quiero darte las gracias de todo corazón por haberme acompañado en este viaje por el mundo del amor de oficina. Espero que hayas disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo y que hayas podido conectar con mi pasión por las novelas turcas. Y me encantaría saber qué te pareció esta serie, si te enamoró tanto como a mí y si compartes mi entusiasmo por esta historia. ¿Qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó? ¿Qué momentos te hicieron reír y cuáles te hicieron llorar? Déjame tus comentarios aquí abajo, que me encanta leer tus opiniones y saber qué piensas. También me gustaría que me recomendaras otras novelas turcas que te hayan gustado mucho, para que podamos compartirlas en futuros vídeos y seguir descubriendo juntos nuevas historias que nos hagan soñar. Ya sabes que este canal es tu espacio para hablar de nuestras series favoritas y para compartir nuestra pasión por las historias que nos hacen vibrar el alma. Y ahora sí, es momento de despedirme, pero no sin antes recordarte que, si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Ya sabes, aquí siempre tendrás una nueva historia turca esperando ser descubierta, nuevos personajes que te harán suspirar y nuevas emociones que te harán sentir vivo. Y recuerda que el amor, aunque a veces sea complicado, siempre vale la pena,
que no debemos perder la esperanza de encontrar a nuestra alma gemela y que debemos luchar por los sueños que nos hacen felices. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, corazones enamorados, y que el amor siga siendo el motor de nuestras vidas.